fue asesinado vilmente por el fascismo. Ante las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, la diputada opositora María Corina Machado negó que los estudiantes opositores estuvieran armados. Tienen armas de los cuerpos de seguridad del Estado, civiles y militares, y los cuerpos delictivos, los grupos delictivos, que ellos llaman colectivos, que tienen armas de guerra y a los cuales el Estado no ha desarmado. Para varios expertos, ante este clima de enfrentamientos y la hostil situación que vive la nación, surge la siguiente pregunta: ¿qué pasará ahora en Venezuela? En otras declaraciones, señor Burelli, Diosdado Cabello responsabilizó directamente a María Corina Machado y a Leopoldo López por los acontecimientos, por los muertos del día de hoy, y dijo que caerá todo el peso de la ley sobre ellos. Sí, lo podemos escuchar, por favor. Adelante. El fascismo estaba ahí en la fiscalía, y lo estaban cazando a un camarada íntegro, luchador, líder de los colectivos del 23 de enero. Fue asesinado vilmente por el fascismo. Esto para nosotros es doloroso, porque hemos visto caer compañeros a lo largo de estos 15 años y compañeras. Los hemos sentido y los hemos visto vivos, y al otro día han fallecido. Y a este compañero lo estaban cazando, no tenemos ninguna duda. Líder de la revolución y líder de los colectivos de 23 de enero. Burelli, señor Burelli, ¿qué significa que se responsabilice a dos personajes de la oposición con lo sucedido, con 3 muertos, sin importar de dónde vienen? Porque entonces empieza a decir que es que son del colectivo, que si son chavistas. Hay 3 muertos, 2 estudiantes y alguien de los colectivos. Nos preguntamos entonces, ¿dónde está la fuerza pública que tiene que cuidar a su gente? Bueno, yo creo que me pareció bastante interesante oír a un golpista como Diosdado Cabello, que ha participado en la destrucción de la institucionalidad democrática del país, hablar del peso de la ley. No estoy exactamente seguro qué significa el peso de la ley para una persona como Diosdado Cabello, que básicamente se ha burlado de la ley permanentemente y ha sido uno de los principales abusadores de la Constitución del año 99. Entonces es bastante irónico oír este discurso. No sé si es para evitar que el mundo vea ese discurso que están bloqueando a NTN 24, porque yo creo que es bastante absurdo la posición de alguien que está en posición de un Estado que controla todo, que ha tomado el control de todas las instituciones, y que culpe a alguien de una violencia que generan unos grupos que desde el año 2002 vienen armando, porque es lo que ellos consideran la fuerza más leal con la que cuentan. Ellos siempre han tenido una duda, que creo que es correcta, que la Fuerza Armada no va a salir a reprimir al pueblo, y por lo tanto se han preparado para tener a estas fuerzas de choque, que fueron los que salieron, que es lo que una manifestación pacífica la convierte en un acto absolutamente lamentable, y es increíble que por un minuto responsabilicen a otra persona. Eso primero explica el cinismo, segundo, la irresponsabilidad en el ejercicio del Estado, y más todavía en el ejercicio de un Estado que ellos quieren controlar totalmente. Parece mentira que esto ocurrió. Diosdado Cabello es un militar. Diosdado Cabello está entrenado y sabe que el monopolio de la violencia lo tiene que tener las Fuerzas Armadas. Lo que ha ocurrido es que durante todos estos años, desde 2012, las mismas Fuerzas Armadas saben que esto está ocurriendo, saben que se están armando los colectivos, en algunos casos han sido cómplices en la entrega de armamento de guerra a los colectivos, y por lo tanto son corresponsables. Diosdado Cabello dice ser un gran actor en el mundo político y es un actor en el mundo militar. Lo que no puede ahora pasarle la responsabilidad de esta catástrofe a unos líderes de la oposición que no controlan armas, que no distribuyeron armas, que no han llamado a la violencia de un acto que se genera por unos violentos armados por el Estado. Y lo que hizo NTN 24, señora Torrealba, fue informar lo que dijo el presidente Maduro, informar lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, darle voz también a la señora María Corina Machado, al señor Leopoldo López. La pregunta en estos momentos es,
¿Qué les queda a los venezolanos? Porque hay una fracción dentro de la oposición, y lo hemos también debatido aquí en el programa varias veces, si es que hay una ruptura entre los que piensan que todavía ese diálogo que abrió Nicolás Maduro a finales del 2013, y otros que piensan que la salida, como lo han llamado, es en la calle. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la opción que tiene en estos momentos Venezuela? Yo creo que el ADN venezolano es profundamente democrático y la esencia del venezolano está pegada a la Constitución, está pegada a la convivencia ciudadana, está pegada al Estado de Derecho. Sin embargo, el Estado, el gobierno nacional ha demostrado constantemente respetar los derechos humanos y respetar los derechos constitucionales. Y creo que como ciudadanos tenemos la obligación de hacer valer nuestros derechos, hacer valer esos garantías que están establecidas en la Constitución venezolana y hacer valer, hacer sentir, hacer escuchar nuestra voz. Si nos cierran los medios tradicionales de información, los medios radio televisivos, los medios impresos, buscar otras formas. Y vemos que el Estado lamentablemente quiere cercenar, quiere cerrar cualquier día. Desde hace un par de horas, por ejemplo, se estaba transmitiendo una cadena nacional de radio y televisión, donde el presidente hablaba del llamado a la tolerancia y a la paz, pero por otro lado empiezan a advertir y ha hecho amenazas contundentes contra los medios de comunicación, lo cual es una gran contradicción. Esta cadena nacional es violatoria también del derecho a la información y a la libertad de expresión, porque impide que los ciudadanos tengamos acceso a información plural, a información oportuna en el momento en que están ocurriendo los acontecimientos, que era precisamente lo que estaba permitiendo NTN 24, permitiendo que tengamos información plural y oportuna. Entonces, ante esta censura, ante esta cierre de los canales democráticos, creo que tenemos que ver las distintas vías que tengan a nuestra disposición. Las redes virtuales, por ejemplo, para dar a conocer lo que está ocurriendo, para que el mundo sepa lo que está ocurriendo en el país. Señora Torrealba, mil gracias por habernos acompañado. Luisa Torrealba, coordinadora general del IPI, Instituto de Prensa y Sociedad, nos acompañaba desde Caracas, Venezuela. Muy amable. Señor Paulillo, la señora Torrealba hablaba de buscar otras formas y mencionaba lo que ha servido el día de hoy las redes sociales, una especie de primavera latinoamericana. Bueno, ante la clausura de los medios tradicionales de comunicación, evidentemente el pueblo venezolano va a tener que recurrir a estas otras vías que son muy potentes. Es decir, eso se ha demostrado en el mundo árabe, por ejemplo, más allá de los resultados favorables o no favorables que hayan tenido las manifestaciones que ha habido. No veo otra alternativa para Venezuela que hacer eso y seguir el pueblo venezolano protestando. De hecho, cuando uno escucha al señor Diosdado Cabello hablar de fascismo, es muy interesante y muy curioso que él diga eso. Sí, señor Paulillo. Permítame unos segundos, que tengo que interrumpirlo porque vamos a engancharnos con la rueda de prensa de María Corina Machado en estos momentos que se dirige al país. Plenamente identificados por el régimen, están libres cometiendo fechorías. Es por eso que en estas horas se hace más vigente y más firme que nunca el llamado que hoy motivó a los estudiantes por la justicia, por el respeto y por la libertad en Venezuela. También quiero enviar un mensaje en nombre de todos estos venezolanos a quienes están en el poder en Venezuela. A ese régimen que está dispuesto a cualquier cosa, sin escrúpulos, para destruir nuestro país, apunta y para conservar el poder. Ellos advirtieron y amenazaron de lo que hoy iba a ocurrir, porque solo al régimen le conviene la violencia, porque le tienen terror a la movilización cívica y pacífica de venezolanos en todas las calles del país, porque no toleran trabajadores y sindicalistas exigiendo sus derechos con firmeza en la calle, porque no permiten que estudiantes eleven sus voces por la dignidad y la libertad estudiantil y en este momento en contra de la represión, pero porque lo que más temen es a un pueblo unido, y eso fue lo que ocurrió hoy en Venezuela. Familias unidas de todos los sectores, asumiendo como propia
ni una sola causa, la de la libertad y la dignidad en Venezuela. Quiero decirle a esos señores que hoy nos acusan que todos sabemos quiénes son los culpables, quiénes asesinaron a estos jóvenes hoy. Y ustedes también lo saben. Por eso se equivocan si creen que acusándonos nos van a debilitar, que acusándonos nos van a dividir o nos vamos a esconder. Aquí estamos dando la cara con responsabilidad porque nunca nos hemos escondido a la hora de defender nuestros valores y las ideas que nos unen. El tercer mensaje queremos enviárselo a todos nuestros conciudadanos, a los que físicamente inundaron y llenaron las calles de Venezuela, desde grandes ciudades hasta los pequeños pueblos, porque esta mañana nos sorprendíamos con las noticias que llegaban de pueblos donde no estaba previsto concentración alguna y la gente salió espontánea, unida en esta causa y en este llamado que desde el corazón los estudiantes nos hicieron a nuestras conciencias. A esos venezolanos que físicamente se escaparon de su trabajo, se tomaron un día libre, dejaron a sus hijos o los trajeron en sus brazos. Aquellos que nos acompañaron en espíritu desde cualquier rincón del país o cualquier rincón del mundo. Decirles que hoy me he sentido orgullosa de ser venezolana, al ver frente a esta amenaza, atropello y acusación, el pueblo de Venezuela, digno y valiente, alzó una voz pacífica y cívica. Pacífica y cívica, porque así fue la convocatoria, así fue el desarrollo y así concluyeron estas manifestaciones en Venezuela. Por eso hoy estos ataques nos dan la razón. Frente a un régimen despótico, frente a una tiranía, la respuesta es la calle, la protesta y la organización ciudadana. Y eso es precisamente lo que continuaremos en estas horas haciendo. Así que desde aquí, en estas horas, en que llamamos a la conciencia, a la serenidad, a la valentía, a la firmeza y al amor por Venezuela, le anunciamos a todos los venezolanos y le anunciamos a aquellos que hoy oprimen a los venezolanos que continuaremos en la calle, que habrán más y más grandes movilizaciones en todo el país, espontáneas y acompañadas, y que no dejaremos de luchar y que no dejaremos la protesta hasta lograr nuestro propósito, que es cambiar a este régimen que oprime a los venezolanos. No les tenemos miedo, la mayoría del país quiere un cambio y nos seguimos viendo en la calle venezolanos. Los dejo con Leopoldo López. Bueno, buenas noches. Primero que nada, nuestra condolencia a los familiares de los dos venezolanos fallecidos el día de hoy. Nuestra más sincera condolencia con ellos, con sus familiares, no importa cuál era su ideología política, su posición. El día de hoy, a pesar de todos los pronósticos, a pesar de una campaña brutal que montó el gobierno durante los últimos 4 días para sembrar miedo, cadenas de radio y televisión, sembrando el temor en los venezolanos para que no salieran a las calles, mintiendo, manipulando, salieron cientos de miles de venezolanos a las calles, cientos de miles de venezolanos, porque no solamente fue en Caracas, fue en toda Venezuela que salieron mujeres y hombres comprometidos con una causa, un mejor país, un país que sabemos que podemos tener y que hoy no tenemos, un país que sabemos que está siendo secuestrado por un pequeño grupo de mujeres y hombres que manipulan el poder, que manipulan las instituciones, que manipulan la verdad. Son venezolanos que salieron en todo el territorio nacional, lo hicieron valientemente, sabiendo que habían amenazas por parte del gobierno, sabiendo que la convocatoria que nosotros hicimos era una convocatoria pacífica, no violenta. Y así fue la manifestación. Así fue la manifestación que hoy congregó a miles de personas en Plaza Venezuela. Así caminamos hasta la Fiscalía, en paz, sin violencia. Así estuvimos en la Fiscalía durante varias horas, protestando, manifestando, pero en paz,
y sin violencia. Con irreverencia en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, sí, pero jamás con violencia. Ahora hay algunas preguntas que nosotros creemos que es fundamental que el día de hoy queden en la mente de los venezolanos. ¿Por qué no hubo